La parábola de la levadura es una de las enseñanzas de Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo 13:33 y en el Evangelio de Lucas 13:20 a 21. En ella, Jesús compara el reino de los cielos con una pequeña cantidad de levadura que, al ser mezclada con harina, hace que toda la masa se fermente. La interpretación de esta parábola en la teología católica tiene varias capas de significado, y generalmente se enfoca en la expansión del reino de Dios y la influencia transformadora del Evangelio en el mundo. Texto de la parábola, Mateo 13:33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que toda ella quedó leudada. Interpretación teológica. La acción transformadora y silenciosa del reino de Dios. La levadura en la parábola es una metáfora del reino de Dios. Al igual que la levadura transforma la masa de manera silenciosa e imperceptible, pero profunda, así el reino de Dios actúa en el mundo de una forma a menudo discreta pero con un impacto profundo. La levadura cambia la masa sin que la masa misma sea consciente de cómo sucede. Esto sugiere que, aunque el reino de Dios comienza de manera pequeña, casi imperceptible, como la levadura en la harina, su influencia crece y se extiende de manera poderosa. Este proceso de transformación también puede entenderse como una referencia a cómo el mensaje del Evangelio, aunque al principio pueda parecer pequeño o insignificante, como la levadura, tiene el poder de transformar completamente la vida de las personas y la sociedad de adentro hacia afuera. En la teología católica, se interpreta que el reino de Dios crece lentamente, a menudo sin que los humanos podamos verlo de inmediato, pero siempre con el propósito de transformar todo lo que toca. El pequeño comienzo del reino. Otra interpretación es que la parábola subraya el comienzo humilde y discreto del reino de Dios en la historia. Jesús mismo comenzó su ministerio de manera modesta, predicando principalmente a pequeños grupos y sin grandes medios de poder o riqueza. Sin embargo, a través de su vida, muerte y resurrección, el reino de Dios se expandió por todo el mundo. Esto es paralelo al proceso de la levadura. Aunque comienza con una pequeña cantidad, al final afecta a todo el conjunto, en este caso, la masa. En este sentido, la pequeñez y humildad del inicio del reino es una característica importante que se debe reconocer, especialmente cuando se comparan las expectativas humanas con la realidad del plan divino. La aparente debilidad del reino de Dios, simbolizado por la levadura, es en realidad su fuerza porque es un reino basado en el amor, la humildad, el servicio y la transformación interior, no en el poder o la violencia. La influencia silenciosa de los cristianos en el mundo. En un nivel más práctico, la parábola puede ser vista como un llamado a los seguidores de Cristo para que, de manera silenciosa pero constante, lleven la influencia del Evangelio a todos los ámbitos de la vida cotidiana: la familia, el trabajo, la cultura, la política, la educación, etc. Así como la levadura transforma la masa sin ser vista, los cristianos están llamados a ser sal y luz en el mundo. Mateo 5:13 a 16, llevando la presencia de Dios a todas partes, incluso cuando no se ve el impacto inmediato. Es una invitación a confiar en que, aunque la obra de Dios pueda parecer lenta o no tan espectacular a los ojos del mundo, su poder es efectivo. El reino de Dios va permeando todas las áreas de la vida humana, transformándolas poco a poco, aunque a menudo de manera invisible. La unión de la levadura y la masa, la Iglesia y el mundo. La levadura también puede simbolizar la Iglesia y su misión de llevar la enseñanza de Cristo al mundo. De acuerdo con la teología católica, la Iglesia es vista como la comunidad llamada a llevar el mensaje salvador de Cristo a todos los rincones de la tierra. La Iglesia, aunque pequeña en sus orígenes, ha sido encargada de transformar el mundo mediante la predicación del Evangelio y la acción caritativa. Esto implica que los cristianos no deben aislarse del mundo, sino que deben estar profundamente involucrados en él, como la levadura que se mezcla con la harina, afectando todo sin perder su esencia. De esta manera, la Iglesia no es ajena al sufrimiento ni a las realidades de la humanidad, sino que tiene una misión de transformación. El reino de Dios crece sin depender de la intervención humana directa. Finalmente, la parábola también refleja la gratuidad y la acción divina en el crecimiento del reino de Dios. A pesar de que la mujer en la parábola es la que pone la levadura en la masa,
El proceso de leudado es algo que sucede de manera casi mágica o natural, sin necesidad de intervención constante. Así, el crecimiento del reino de Dios es un proceso que está impulsado por Dios mismo, y los seres humanos son solo instrumentos a través de los cuales se manifiesta. Esto refuerza la idea de que el reino no es algo que los seres humanos puedan controlar o forzar, sino que es obra de Dios. Aplicación en la vida cristiana. Para los católicos, la parábola invita a una actitud de confianza en el poder de Dios, aun cuando los resultados no sean inmediatos ni espectaculares. Es un recordatorio de que el reino de Dios está en marcha, aunque a veces no lo veamos en su totalidad. También nos invita a ser instrumentos activos de esa transformación, llevando el Evangelio a todos los ámbitos de nuestra vida diaria y confiando en que, poco a poco, nuestra influencia será como la levadura, un cambio silencioso pero profundo. La parábola de la semilla que crece por sí sola aparece en el Evangelio de Marcos 4, 26 a 29. Esta parábola es breve pero profunda, y en la teología católica tiene una interpretación rica sobre cómo el reino de Dios crece de manera misteriosa e independiente del esfuerzo humano directo, pero con la participación de las personas. Es una invitación a confiar en el proceso divino y a entender que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, el reino de Dios está en constante crecimiento. Texto de la parábola, Marcos 4, 26 a 29. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La siembra da, día y noche, aunque él no sepa cómo. La tierra por sí misma va produciendo el fruto. Primero la planta, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Interpretación teológica. El misterio del crecimiento del reino de Dios. Esta parábola destaca que el reino de Dios crece de manera misteriosa e independiente de la intervención directa humana. La semilla es sembrada, pero el crecimiento ocurre sin que el sembrador entienda completamente cómo ocurre. Esto refleja la acción invisible de Dios en el mundo. A pesar de los esfuerzos humanos por expandir el Evangelio, el crecimiento verdadero del reino no depende de la fuerza o control de las personas, sino de Dios mismo. El mensaje aquí es que el reino de Dios crece de manera autónoma, impulsado por el poder divino, y el ser humano es solo un cooperador, un instrumento en ese proceso. Esto enfatiza la gratuidad y el misterio de la gracia divina que actúa en el corazón de las personas, a veces sin que las veamos, pero siempre con un propósito. La semilla, el Evangelio y la fe. En este contexto, la semilla simboliza la palabra de Dios, el Evangelio, que es sembrado en el corazón de las personas. Esta semilla, aunque pequeña e insignificante al principio, tiene en sí el potencial de transformar toda la vida. En el Evangelio de Mateo 13, 31 a 32, Jesús también usa la imagen de una semilla, en ese caso, la semilla de mostaza, para ilustrar cómo algo pequeño puede crecer y convertirse en algo grande. El proceso de crecimiento de la semilla muestra cómo la fe crece lentamente en el corazón humano, a veces de manera casi imperceptible. El creyente no siempre ve cómo su fe se va desarrollando, pero al final da fruto en forma de buenas obras, virtudes y transformación interior. La acción de Dios en el corazón humano. La parábola también subraya que el crecimiento espiritual no es algo que se pueda forzar o controlar completamente desde afuera. Es un proceso divino que ocurre en el corazón de la persona. Así, el trabajo del sembrador, representando al predicador o misionero, es necesario, pero el fruto depende de la acción de Dios en el interior de cada individuo. Este es un recordatorio de que, aunque la evangelización y la predicación del Evangelio son esenciales, la gracia de Dios es quien finalmente convierte y transforma a las personas. El creyente no debe desesperarse si no ve resultados inmediatos o visibles de su trabajo apostólico, porque el crecimiento del reino no depende únicamente de la eficacia humana, sino de la acción invisible y misteriosa de Dios. El tiempo de la cosecha, el juicio final. El final de la parábola, cuando se menciona que, una vez que el fruto está maduro, se mete la hoz porque ha llegado la cosecha, tiene un fuerte simbolismo en la teología católica. La cosecha es un símbolo del fin de los tiempos, el momento en que el reino de Dios se consumará plenamente. Es una referencia al juicio final, cuando se separarán los justos de los injustos, y se recogerán los frutos de las buenas obras y la fe vivida. Este aspecto de la parábola nos recuerda que el tiempo de la maduración es un proceso y que Dios tiene un plan divino para el momento de la cosecha, cuando el reino de Dios será revelado en su totalidad. En la vida cristiana, no debemos apresurarnos ni desesperarnos, porque el crecimiento es gradual y divinamente ordenado. La invitación a la paciencia y la confianza en el proceso.
La parábola también invita a los cristianos a tener paciencia y confianza en el plan de Dios, aunque no siempre podamos ver cómo está creciendo el reino. En nuestra vida espiritual y apostólica, es fácil frustrarse si no vemos frutos inmediatos de nuestra fe y esfuerzo. Sin embargo, esta parábola nos recuerda que, aunque no comprendamos completamente cómo ocurre, el reino de Dios sigue avanzando, aunque de manera invisible para nosotros. El proceso de maduración, como la semilla que crece, es un proceso gradual, que solo al final dará su fruto completo. De hecho, esta parábola también habla de la necesidad de dejar que el reino de Dios crezca a su propio ritmo, sin tratar de acelerarlo o controlarlo por medios humanos. Es un recordatorio de que debemos confiar en la sabiduría divina y ser fieles en nuestro caminar de fe, sin querer imponer nuestra voluntad sobre el misterio de la gracia. Aplicación en la vida cristiana. Para los católicos, esta parábola tiene varias aplicaciones prácticas y espirituales. Confianza en la obra de Dios. A veces, los esfuerzos humanos pueden parecer insuficientes, pero esta parábola nos recuerda que el reino de Dios crece por la acción de Dios, no solo por nuestra fuerza. Esto nos llama a confiar más profundamente en la gracia divina y a tener paciencia en el proceso de evangelización y crecimiento espiritual. Paciencia en el crecimiento espiritual. En la vida de fe, los frutos no siempre son inmediatos. La parábola anima a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás mientras vemos el crecimiento espiritual de manera gradual. Preparación para la cosecha final. La referencia a la cosecha es una invitación a vivir en esperanza y a prepararnos para el juicio final, donde se evaluará la obra de nuestras vidas. Nos recuerda que todo lo que hacemos tiene un propósito en el plan de Dios, y que el reino de Dios alcanzará su plenitud al final de los tiempos. Colaboración con la gracia divina. Aunque el crecimiento del reino es obra de Dios, los cristianos son llamados a colaborar con él. Debemos sembrar la semilla del Evangelio en los corazones de las personas, confiando en que Dios se encargará del crecimiento. Conclusión. La parábola de la semilla que crece por sí sola en la teología católica es un recordatorio del misterio y el poder de Dios en la expansión del reino. Es una invitación a ser pacientes, confiar en el proceso divino y vivir con esperanza, sabiendo que aunque no siempre veamos los frutos inmediatos de nuestra fe, el reino de Dios está en crecimiento constante y seguro, y llegará a su cumplimiento en el momento designado por Dios. En la teología católica, la parábola del amigo insistente, también conocida como la parábola del amigo que pide pan, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Es una de las enseñanzas de Jesús que se interpreta en varios niveles, tanto desde un punto de vista moral como espiritual. Resumen de la parábola. En la parábola, un hombre va de noche a la casa de su amigo para pedirle 3 panes, ya que un visitante ha llegado a su casa y no tiene que ofrecerle. El amigo inicialmente se niega a ayudar, pues ya está acostado con su familia. Sin embargo, debido a la insistencia del hombre que pide, finalmente el amigo le da lo que necesita, no porque sean amigos, sino por la persistencia de la petición. Interpretación teológica. La oración persistente. La enseñanza principal de esta parábola en el contexto católico es la importancia de la oración perseverante. Jesús nos enseña que, al igual que el amigo que recibe lo que pide por su insistencia, debemos ser persistentes en nuestra relación con Dios. No debemos desanimarnos si nuestras oraciones no son respondidas inmediatamente, sino que debemos confiar en que, si es según la voluntad de Dios, Él responderá en su tiempo perfecto. La parábola subraya la necesidad de una fe constante y de mantener una vida de oración activa. La bondad de Dios como Padre. El contraste entre el amigo que cede por la insistencia y el comportamiento de Dios se utiliza para ilustrar la bondad de Dios. Si un ser humano, que es imperfecto y a veces egoísta, responde a la perseverancia de un amigo, mucho más lo hará Dios, que es infinitamente bueno y generoso. Jesús invita a los creyentes a tener confianza en que Dios no les negará lo que necesitan, ya que Él es un Padre amoroso que cuida de sus hijos. La necesidad de pedir correctamente. En el versículo 9, Jesús dice, «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». Este llamado subraya que no solo es importante pedir, sino hacerlo con fe, sabiendo que Dios tiene un plan para cada uno. En la interpretación católica, esto también se puede entender como un llamado a pedir según la voluntad divina, y no simplemente lo que queramos sin discernir lo que realmente es bueno para nuestra vida y nuestra salvación. El Espíritu Santo como el mejor regalo. Al final de la parábola, Jesús menciona que el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan, Lucas 11, 13.
Esto resalta la importancia de reconocer que el mayor don de Dios es el Espíritu Santo, quien nos guía, fortalece y transforma nuestras vidas. La parábola subraya que, a pesar de que nuestras peticiones sean múltiples y variadas, lo más esencial que Dios desea darnos es su presencia misma en el Espíritu. Reflexión espiritual. La parábola nos invita a confiar en Dios y a no rendirnos en nuestra vida de oración, sabiendo que, aunque no siempre comprendamos los tiempos de Dios, Él es fiel y responde a las necesidades de sus hijos. También nos recuerda que nuestras oraciones no deben ser egoístas, sino que deben estar alineadas con la voluntad de Dios y con un corazón dispuesto a recibir lo que Él considere lo mejor para nosotros. En resumen, la parábola del amigo insistente invita a la perseverancia en la oración, a confiar en la generosidad de Dios como un Padre amoroso y a pedir lo que realmente necesitamos, especialmente el don del Espíritu Santo. En la teología católica, las parábolas del tesoro escondido en el campo y de la perla fina, encontradas en Mateo 13, 44 a 46, se interpretan como lecciones profundas sobre el valor del reino de Dios y la disposición total para seguir a Cristo. Estas parábolas están entre las enseñanzas más hermosas de Jesús y subrayan la importancia de reconocer y valorar lo que es eterno, por encima de lo temporal. La parábola del tesoro escondido en el campo, Mateo 13, 44. Texto. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y esconde de nuevo. Y, lleno de gozo, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Interpretación teológica católica. El reino de Dios como un tesoro inestimable, en esta parábola, el tesoro escondido, es el reino de Dios, que es de un valor tan grande y único que merece todo lo que uno tiene. El hecho de que el hombre encuentre este tesoro accidentalmente refleja cómo muchas veces las personas descubren la riqueza espiritual de Dios no buscando deliberadamente, sino siendo tocadas por su gracia, como el encuentro de los primeros apóstoles con Jesús. A menudo, es una gracia gratuita que cambia por completo la vida de la persona. La alegría de descubrirlo, el hombre experimenta un gozo profundo al encontrar el tesoro. En la interpretación católica, este gozo representa la felicidad interior que se experimenta al descubrir la salvación en Cristo. El gozo es una característica fundamental de quienes encuentran el reino de Dios, porque al experimentar su paz, amor y verdad, se siente que vale la pena todo sacrificio. El sacrificio por el reino, el hombre vende todo lo que tiene para comprar el campo. Este acto de vender todo refleja la renuncia a lo mundano y material para seguir el reino de Dios. En la teología católica, esto no necesariamente implica que todos los creyentes deban renunciar a todas sus posesiones materiales, pero sí denota un desprendimiento total y la disposición a darlo todo por Cristo. Es un llamado a colocar a Dios como la prioridad suprema en la vida, dejando de lado cualquier cosa que impida seguirlo con libertad. La radicalidad del llamado cristiano. Esta parábola resalta que el llamado a seguir a Jesús es radical y exige un compromiso total. Jesús llama a sus seguidores a renunciar a lo que sea necesario para recibir el don del reino, que es la salvación eterna. La parábola de la perla fina, Mateo 13, 45 a 46. Texto. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas, y, al encontrar una perla muy valiosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Interpretación teológica católica. El reino de Dios es un bien precioso, al igual que el tesoro, la perla fina representa el reino de los cielos, un bien que es incomparablemente valioso. La perla no es solo un objeto de gran valor, sino algo que se busca con esfuerzo y discernimiento. En este contexto, la parábola subraya que el reino de Dios no es algo que cae fácilmente en manos de todos, sino algo que debe ser buscado con empeño y deseo profundo. Esta búsqueda puede implicar un esfuerzo espiritual y una vida de fe constante. El sacrificio por encontrar la perla, al igual que el hombre que vende todo lo que tiene para obtener la perla, los creyentes están llamados a renunciar a cualquier cosa que sea un obstáculo para recibir la gracia de Dios y entrar en su reino. Este sacrificio no es visto como algo negativo, sino como un medio para ganar algo infinitamente mejor, lo cual es el reino de los cielos. Es una invitación a valorar lo eterno por encima de lo temporal. La perfección del reino, la perla en sí misma es perfecta en su belleza y valor, lo que refleja la perfección del reino de Dios.
Para la teología católica, el reino de Dios, representado por Cristo, es un bien supremo que transforma a quienes lo encuentran. No solo es valioso en términos materiales, sino que ofrece la plenitud de vida y salvación. Reflexiones combinadas sobre ambas parábolas. El valor supremo del reino de Dios. Ambas parábolas resaltan que el reino de Dios es el bien más valioso que uno puede encontrar. La teología católica subraya que, si bien el mundo puede ofrecer muchos bienes materiales y placeres, el reino de Dios ofrece una riqueza espiritual y eterna que vale más que cualquier cosa pasajera. El llamado cristiano es, por tanto, a reconocer este valor y a vivir de acuerdo con esta perspectiva. El gozo y la satisfacción interior, la alegría del hombre que encuentra el tesoro y la perla refleja el gozo espiritual que viene con la conversión y el encuentro con Cristo. Este gozo es el fruto del Espíritu Santo y es el resultado natural de vivir en la gracia de Dios. El cristiano que ha encontrado el reino experimenta un sentido profundo de satisfacción y paz interior, ya que ha descubierto el propósito y la plenitud de su vida en Cristo. Radicalidad del compromiso cristiano. Ambas parábolas invitan a una decisión radical. No se trata de aceptar el reino de Dios como algo secundario o accesible solo en partes, es una invitación a un compromiso total, en el que todo lo demás pierde valor en comparación con la riqueza infinita de seguir a Cristo. Para la teología católica, este es el llamado a la totalidad de la entrega a Dios, lo cual es fundamental para vivir de acuerdo con el Evangelio. Conclusión. Las parábolas del tesoro escondido y la perla fina en la teología católica enseñan que el reino de Dios es un bien inestimable, al cual se debe acceder con gozo, renuncia y sacrificio. Al encontrarlo, el creyente experimenta una transformación profunda y una plena satisfacción que solo se encuentra en Dios. El llamado cristiano es a renunciar a los valores mundanos que alejan de Dios, y seguir a Cristo con todo el corazón, confiando en que, al hacerlo, se obtiene el mayor de todos los tesoros, la salvación eterna. La parábola del hombre fuerte dominado por el más fuerte se encuentra en el Evangelio de San Lucas 11, 21 a 22 y en el Evangelio de San Mateo 12, 29. Es una enseñanza de Jesús en la que hace una analogía para explicar su autoridad y el poder de su victoria sobre el mal. Texto de la parábola, Lucas 11, 21 a 22. Cuando el hombre fuerte, bien armado, guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si viene uno más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte los despojos. Contexto. En este pasaje, Jesús estaba siendo acusado por los fariseos de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús responde a esa acusación diciendo que si él expulsa demonios, es porque está más allá del poder de Satanás, y que la victoria sobre el mal solo puede ocurrir si alguien más fuerte que Satanás interviene. Es una forma de explicar que la liberación del mal solo es posible a través del poder divino de Cristo. Interpretación teológica católica. El hombre fuerte. En esta parábola, el hombre fuerte representa a Satanás, quien tiene el control sobre el mundo caído y sobre los seres humanos esclavizados por el pecado. Satanás es quien guarda su palacio, que puede interpretarse como su dominio sobre la humanidad y el mal. Los bienes que guarda son las almas cautivas por el pecado y el sufrimiento. El más fuerte. El más fuerte que viene a vencer al hombre fuerte es Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, más poderoso que cualquier ser maligno o demoníaco. La victoria de Jesús sobre Satanás se muestra a través de su ministerio en la tierra, especialmente en su muerte y resurrección, donde derrota definitivamente el poder del mal y el pecado. La victoria de Cristo. La parábola subraya el poder absoluto de Cristo sobre el mal. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús desarma a Satanás y destruye su dominio. El acto de Cristo en la cruz es visto como la victoria definitiva de la luz sobre las tinieblas, del bien sobre el mal. La liberación de los cautivos. Cuando el más fuerte vence al hombre fuerte, le quita sus armas y reparte los despojos. En la teología católica, esto significa que Cristo libera a los humanos que estaban bajo la esclavitud del pecado y de las fuerzas demoníacas. Los despojos representan las almas liberadas que, por medio de la gracia de Dios, ahora pueden ser parte del reino de los cielos. La gracia de Dios. La parábola también enseña sobre la gracia divina. A través de Cristo, la humanidad puede ser liberada del poder del mal.
La victoria de Cristo sobre Satanás nos da la oportunidad de experimentar la salvación y la reconciliación con Dios. Este es un mensaje de esperanza, ya que subraya que no hay nada más poderoso que el amor y la gracia de Dios. Reflexión. Esta parábola resalta la misión de Jesús como Redentor y Liberador. Al vencer a Satanás y sus fuerzas, Jesús no solo nos muestra su poder, sino también su amor y su deseo de que los seres humanos vivan libres del pecado y de la muerte eterna. En la práctica, esta enseñanza recuerda a los católicos que, aunque el mal está presente en el mundo, Cristo ha vencido a las fuerzas malignas, y quienes están en Cristo tienen acceso a la victoria espiritual y a la salvación. Es una parábola que también nos invita a reconocer que, sin la ayuda de Cristo, estamos bajo el dominio del mal, pero con él podemos vivir una vida liberada y transformada por su gracia.